Pueden tomar asiento, mis hermanos. Hoy continuamos con el catecismo de Heidelberg, que ha sido / bautista. Y hoy vamos por la pregunta número 30. Estamos en el domingo 30 y escuchando un poco de historia acerca de este catecismo. Inicialmente, esta pregunta, la 80, vamos por la pregunta 80 del domingo 30. Esa pregunta 80 no estaba en el catecismo. Cuando el catecismo se traduce al latín y al alemán, aparece esa pregunta, la 80, y realmente es un misterio, no se sabe quién la puso ahí, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Ursino, uno de los autores del catecismo, junto con otro? Inicialmente ellos no la pusieron, se cree que por ahí va la historia, pero al traducirse al latín, al alemán, este catecismo, esta pregunta fue introducida, la cual es una pregunta, mis hermanos, importante. Es poco estudiado este tema en los púlpitos. Es un tema que se estudia más en casa, en células, en estudios bíblicos hogareños, en discipulados, pero desde el púlpito muchas veces no se ataca. Y yo creo que es importante, porque somos una iglesia la cual ama a Cristo y como efecto, cuando usted ama la verdad, aborrece las mentiras. Más cuando se trata de Cristo, nuestro Jesucristo, nuestro Señor, nuestro amante Salvador. El tema de hoy es la diferencia que hay entre la misa papal y la cena del Señor. ¿Qué diferencia hay entre la misa y la cena? ¿Qué diferencia hay entre la misa y la cena? Me di la tarea de estudiar el Catecismo Católico Romano para esta lección. Por lo tanto, lo voy a estar citando para que veamos que no son inventos nuestros la interpretación de la misa. Es una interpretación extraída de su mismo catecismo que usted puede encontrar en internet. Voy a estar citando incluso los incisos en cuanto a la cena del Señor. La pregunta es, ¿qué diferencia hay entre la cena del Señor y la misa papal? La respuesta a este catecismo, el cual no es la intención de este catecismo ser controversial o polémico o atacar a nadie, sin embargo, la intención del catecismo es catequizarnos, discipularnos, ¿verdad? Y dentro del tema de la cena del Señor, era importante para los reformadores dejar claro las diferencias. Y yo creo que para nosotros también en un contexto católico romano. Y es importante entonces, al ver y destapar las mentiras que hay, por otro lado, mis hermanos, amar la verdad. Hoy vamos a tener la cena del Señor, como se había acordado, los primeros domingos de cada mes. Y mi expectativa es que hoy celebremos esa cena aún más, con más amor, con más aprecio, con más gozo, con más entendimiento, con más agradecimiento. La respuesta es la siguiente. La cena del Señor, esa es la respuesta. La cena del Señor nos testifica que tenemos remisión perfecta de todos nuestros pecados por el único sacrificio de Cristo. Vayamos desmenuzando la respuesta. La palabra clave es que nos testifica. Cuando nosotros celebramos la cena del Señor con el pan, con el vino, nos testifica de algo. Son símbolos, son señales de algo. ¿Y qué es ese algo? Que hemos tenido remisión. ¿Se acuerdan? Remisión, todos nuestros pecados fueron alejados ya. Dios los mandó a lo más profundo del mar. Nunca más se acordará de ellos. Ya Dios no ve nuestros pecados. No los ve. Nos ve ahora vestidos de la justicia de Cristo, de las ropas blancas de Cristo. Eso estamos recordando en la cena. Y es una remisión no parcial. La remisión de pecados, nuestros pecados, no fueron perdonados de manera parcial, sino total. Es decir, todo aquel que viene a Jesús en arrepentimiento y fe, de verdad, obtiene
el perdón de sus pecados pasados, el perdón de sus pecados presentes de hoy, porque ¿quién no ha pecado hoy? Y los pecados de mañana. Todos los pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados ya hace más de 2000 años. El perdón ya se dio hace más de 2000 años, ya fue una obra completada. Jesús dijo en la cruz, consumado es, cancelado está. ¿Y qué aprendimos de la ascensión de Cristo? Él asciende y se sienta a la diestra del Padre. Recordemos, se sentó ¿para qué? Descansar. ¿De qué? De su obra redentora. Ya no hay más obra que hacer en términos de redención. Ya Jesús lo hizo. Por eso predicamos incansablemente que la salvación es por gracia, un regalo inmerecido para todo aquel que cree en Jesús. Por lo tanto, si hoy vienes acá y Satanás empieza a decirte, pero usted ha sido demasiado malo, Dios a ti no te va a perdonar eso. Eso que hiciste es imperdonable. Bueno, el acusador, Saulo de Tarso, perseguía a cristianos y consentía con la muerte de ellos. Y a ese asesino, y no cualquier asesino, era un asesino de cristianos, quien perseguía al cuerpo de Cristo, estaba persiguiendo al mismo Cristo. Cristo lo toma y lo perdona y lo hace un gran hombre de Dios. Por lo tanto, no le creas a Satanás y no confíes en esos pensamientos, porque no importa cuál ha sido tu pasado, no importa qué pecado hayas hecho, Cristo puede perdonarte si crees de verdad en Él. Si crees de verdad en Él. Entonces en la cena estamos celebrando esa remisión de pecados, estamos celebrando nuestro perdón por la obra de Cristo en la cruz. Sigue la respuesta también diciendo, de todos nuestros pecados, toditos, pasados, presentes y futuros. Ahora, eso es importante, por el único sacrificio de Cristo. ¿Cuántos sacrificios hizo Jesús para perdonar nuestros pecados de toda maldad? 2, 3, 4, 1. Solamente uno. Ni uno más, solo uno. ¿Por qué? Porque fue perfecto. Fue perfecto. Y Él fue el sumo sacerdote que ministró el mismo sacrificio. Entonces solo hay un sacrificio y ya fue efectuado, ya no hay más sacrificios. Que Él mismo, sigue diciendo la respuesta, cumplió en la cruz una sola vez. Yo quiero, hermanos, que vean el énfasis. Todos nuestros pecados ya perdonados de manera perfecta, una sola vez clavados en la cruz. El acta de decretos contra nosotros fue ya clavada en la cruz. Perdonada en la cruz, una sola vez. El sacrificio, una sola vez. Nuestros pecados perdonados ya, todos. Y Él mismo cumplió en la cruz una sola vez. Y también que por el Espíritu Santo estamos incorporados en Cristo una sola vez. O sea, cuando creemos en Cristo, fuimos incorporados en Cristo. Somos un cuerpo. Él es nuestra cabeza. Estamos en Cristo. Sumergidos en Cristo por el Espíritu Santo. El cual no está en la tierra según su naturaleza humana. Hermanos, esta respuesta es tan importante para lo que vamos a ver en contraste con la misa. Nuestra respuesta de la Cena del Señor, aquí bien compacta y resumida, ahora nos lleva a pensar en la naturaleza humana de Jesús. ¿Ok? Jesús tiene dos naturalezas, ¿recuerda? Él es uno en dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. ¿Recuerdan? Ellas no se mezclan entre sí, pero son inseparables. ¿Por qué eso es importante en la cena? Porque en la cena tenemos comunión con Cristo, ¿cierto? Amén, ya lo hemos visto, por medio de su Espíritu Santo. Participamos de la cena, ¿recuerdan? 1 Corintios capítulo 10. Entonces participamos con Él. Él se hace presente en nosotros, somos nutridos por Él. Sin embargo, por su naturaleza humana, Cristo no está aquí. ¿Dónde está su naturaleza humana? En el cielo. En su naturaleza humana, Él está en el cielo. En su naturaleza divina, Él se hace presente acá. Entonces, Jesús es uno, dos naturalezas inseparables, pero son diferentes. En su naturaleza humana, Él no está acá.
pero sí en su naturaleza divina. Entonces, eso es importante. Por su Espíritu Santo compartimos con Él. Cuando Él venga y celebremos la cena con Él, como Él lo prometió, estaremos con todo el Cristo. Lo veremos tal como Él es en su naturaleza humana y disfrutaremos de todas sus bendiciones divinas. Sigue diciendo la respuesta, sino en los cielos. ¿Dónde está su naturaleza humana? En los cielos, a la diestra de Dios Padre, donde quiere ser adorado por nosotros. Alguien decía, cuando el sacerdote católico toma la hostia, yo nunca me había puesto a pensar en eso, pero los que íbamos a misa podemos recordar que él nunca dejaba de ver la hostia. Recuerdan, la tenían así y él no le despegaba la vista porque para ellos, como vamos a ver, era Cristo ahí. Nosotros, en nuestro corazón, y si usted quiere con sus ojos, cuando tomemos el pan, debemos ver al cielo y mirar al cielo. Como le digo, en su corazón o con su vista, veamos al cielo y digámosle, Dios, gracias por lo que hiciste con nosotros. ¿Y por qué ver al cielo? Porque nuestro Cristo, en su forma humana, está en el cielo. Para el papista, está ahí en la hostia. Literalmente, está ahí, en la hostia, Cristo. Por eso, no sé si recuerdan la historia de Martín Lutero, cuando él celebra su primera misa, aún no siendo cristiano, le temblaban las manos, porque él decía, ¿cómo es posible que yo tenga al Dios santo y puro en mis manos? No la pudo celebrar, porque él comprendía, según el sistema teológico católico romano, que Dios estaba ahí, el mismo Cristo estaba ahí. En contraste entonces con esto que hemos visto en 10 minutos, que es un repaso de lo que ya hemos visto en todas estas lecciones, ¿por qué decimos que esto es diferente a la misa? Dice la respuesta, la misa, y vamos a verlo con el mismo catecismo católico romano, la misa enseña que los vivos y los muertos no tienen la remisión de los pecados por la sola pasión de Cristo, a no ser que cada día Cristo sea ofrecido por ellos por mano de los sacerdotes. Por lo tanto, el fundamento propio de la misa no es otra cosa que una negación del único sacrificio y pasión de Cristo y una idolatría maldita. ¡Wow! Pero es la verdad. Y yo tengo un amigo que a veces ve estos videos y me preguntaba, él es católico romano, y él me decía, ¿quién nos puede ayudar a ver cuál es la verdad? Y yo le decía, pero la escritura, vaya a la escritura. Deje que la escritura te hable, habla al Dios para que sea la escritura. El problema del sistema teológico católico romano es que tienen la tradición y es un montón de contenido ahí de interpretación de pasajes bíblicos, pero son interpretaciones según ellos. Yo le decía a esta persona, mira, nos reunimos, contácteme, o sea, pongamos de acuerdo, yo y el pastor podemos hacer eso con usted. Y no le vamos a enseñar nuestra teología, le vamos a enseñar reglas de hermenéutica y exégesis para que usted mismo, si las sigue a pie de la letra, llegue a las conclusiones bíblicas y entonces obedezca. Bueno, el inciso 1364 del Catecismo Católico Romano dice lo siguiente acerca de la misa o la cena del Señor, de ellos. El memorial recibe un sentido nuevo en el Nuevo Testamento cuando la iglesia celebra la Eucaristía. ¿Recuerdan qué era Eucaristía? Acción de gracias, ¿verdad? Lo cual es bíblico. Se le puede llamar Eucaristía a la cena del Señor. Sigue diciendo, hace memoria de la Pascua de Cristo y ésta se hace presente. El sacrificio que Cristo ofreció de una vez para siempre en la cruz permanece siempre actual. El inciso 1365 sigue diciendo, por ser memorial de la Pascua de Cristo, la Eucaristía es también un sacrificio. ¿Qué significa misa? Significa sacrificio. Ellos mismos lo van a deducir más adelante, yo se lo voy a leer. Y sigue diciendo, en la Eucaristía Cristo da el mismo cuerpo que por nosotros se entregó en la cruz
y la sangre misma que derramó por muchos. En otras palabras, estos dos incisos del Catecismo Católico Romano lo que están diciendo es que en la misa sacrifican al Cristo mismo al haberlo convertido en pan. Es un sacrificio sin sangre. O sea, cuando la gente está ahí y los sacerdotes hacen todo ese ritual, la liturgia, y todo eso está escrito cómo deben hacerlo, ellos cuando agarran la hostia, para ellos está Cristo mismo ahí ya. ¿Se acuerdan la doctrina de la transustanciación? Y entonces lo parten. Están haciendo un sacrificio. A Cristo lo están partiendo ahí, según ellos. Porque dicen que fue una sola vez y para siempre sacrificio, pero luego vienen y dicen que ese sacrificio se repite. Y lo repiten cada misa. O sea, cada misa están sacrificando a Jesús. ¿Por qué lo hacen? Dice el inciso 1367 del catecismo de ellos: el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son, pues, un único sacrificio. La víctima es una y la misma. El mismo, el que se ofrece ahora por el ministerio de los sacerdotes, el que se ofreció a sí mismo en la cruz. ¿Ven cómo esto es un ataque a la doctrina de Cristo? Porque nosotros creemos en esas dos naturalezas de Cristo. Y así lo enseña incluso los credos en que ellos igual citan. Cristo tiene sus dos naturalezas, humana y divina, ¿verdad? Y la naturaleza humana está en los cielos. Es la naturaleza divina la que hace comunión con nosotros en la cena del Señor. Pero ellos dicen que entonces la naturaleza humana de Jesús es omnipresente. ¿Ya? Y eso no lo enseña la Biblia. En la naturaleza divina la que de Jesús es omnipresente, no la naturaleza humana. Y los mismos credos de los padres de la iglesia lo enseñan así. Son dos naturalezas que no se mezclan, pero son indivisibles y es Dios mismo. La unión hipostática. Amén. Entonces, el inciso 1370, presta atención a lo que dicen ellos cuando celebran el sacrificio. Cuando digo sacrificio, estoy diciendo misa. Misa es sacrificio. A la ofrenda de Cristo, escuche bien, se unen no solo los miembros que están todavía aquí abajo, sino también los que están ya en la gloria del cielo. Oiga, los miembros que hablan cuando celebran ellos el sacrificio. La iglesia ofrece el sacrificio eucarístico en comunión con la Santísima Virgen María y haciendo memoria de ella, así como de todos los santos y santas. En la Eucaristía, la iglesia con María está como al pie de la cruz, unida a la ofrenda y a la intercesión de Cristo. Herejía, herejía, herejía. Horror. Y es interesante, cuando usted lee el catecismo, ellos tienen a veces citas bíblicas, pero en estos incisos no tienen ni una. Ningún padre apostólico habló de eso, no en la Biblia no habla nada de eso. Jamás la Biblia dice que estamos en comunión con la Santísima Virgen María y ella no intercede. El único pasaje que tienen ellos para decir que María intercede es cuando en San Juan capítulo 2, María le dijo a los hombres, hagan todo lo que Jesús dice. Pero no ni siquiera fue una intercesión, y sí, intercedió para que Jesús hiciera un milagro. No intercedió para perdón de pecados de nadie. En Caná, en la boda de Caná, San Juan capítulo 2. Y todo es una tergiversación. No hay nada de eso en la Biblia y no hay nada de eso en los padres apostólicos, ni en los credos. Herejía sin igual. Inciso 1371. El sacrificio eucarístico es también ofrecido por los fieles difuntos que han muerto en Cristo y todavía no están plenamente purificados. Por eso ellos, cuando la gente muere, les hacen ¿qué? Misas, sacrificios. La misa es una herejía porque también sacrifican a Cristo en ese momento para purificar muertos.
¿Qué dice Hebreos 9:27? Se ha establecido que el hombre muera una sola vez y después juicio. No dice y después purgatorio y después una oportunidad para que seas purificado. La purificación de los pecados del hombre fue hecha una sola vez y para siempre allá en la cruz del Calvario. Y todo aquel que crea en Jesús es purificado de una vez y para siempre de todos nuestros pecados. Usted nos acompaña hoy. Permítame decirle, usted es otro pecador igual que yo. Aquí no habemos mejores pecadores que otros. Todos somos pecadores. La diferencia es que estamos acá purificados ya por el amor de Cristo derramado en la cruz, su sangre, y aborrecemos ese pecado que antes amábamos. No lo estoy diciendo en el sentido que sí, yo soy también pecador y me deleito en el pecado. No, odiamos el maldito pecado que antes amábamos. Ese es el cristiano. ¿Por qué? Porque ahora vemos a Cristo en la cruz y hemos recibido ya ese perdón. Y ahorita lo vamos a celebrar en la cena. Inciso, adelante, hermano Olger. Ahí está el micrófono, hermano. Sí, es cierto. Eso que acaba de decir muy bonito. Es que nosotros, los hijos de Dios, antes pecábamos sin Cristo y ahora pecamos en Cristo. Que hay una gran diferencia, ¿verdad? Pecábamos sin Cristo y ahora pecamos en Cristo. Ya fuimos redimidos y esas dos preposiciones, y creo que son así, marcan una gran diferencia. Amén. Algo terrible de la misa es lo siguiente. Inciso 1378. Por eso me encantó traer el Catecismo Católico Romano, porque no lo estamos inventando. Y es fácil de interpretar, ahí lo dicen claritamente. Ojo a esto. El culto de la Eucaristía, en la liturgia de la misa, expresamos nuestra fe en la presencia real de Cristo, bajo las especies del pan y del vino. Más adelante dice, presentándolas a los fieles para que las veneren con solemnidad. ¿De qué está hablando? De la hostia. Dice, la Iglesia Católica ha dado y continúa dando este culto de adoración que se debe al sacramento de la Eucaristía, no solamente durante la misa, sino también fuera de la celebración, conservando con el mayor cuidado las hostias consagradas, presentándolas a los fieles para que las veneren con solemnidad, llevándolas en procesión por medio de la alegría del pueblo. Mis hermanos, a mí me dan ganas de llorar por ver estas herejías y cómo tratan la verdad de la palabra de Dios y la menosprecian y llevan a las personas a idolatrar la hostia. Nosotros celebramos ahora aquí la cena y oramos y damos por terminado el culto. Si alguien dice, yo tengo hambre y quiero comer, puede comer del pan que sobró. Y si a alguien le gusta el jugo de uvas y tiene sed, puede tomarse un poquito de jugo de uvas. Jamás vamos a idolatrar el pan ni el vino. Ellos, por otro lado, lo idolatran, terminan idolatrando eso. La misa es una herejía que promueve la idolatría. Cuando ellos dicen, no, nosotros no idolatramos imágenes. Bueno, yo sí le creía si alguien me dice, no, yo tengo la imagen ahí, pero yo no le inclino a ella ni la rezo, simplemente me recuerda a Jesús, ok. Pero ellos sí idolatran la hostia. Sí idolatran ese lugar donde la ponen, que de hecho más adelante lo nombran. Inciso 1379 habla de la transustanciación. A donde pone la hostia se llama el sagrario. Ellos mismos lo ponen. ¿Se acuerdan? El sacerdote va y pone la hostia en un coso ahí de oro y es el sagrario. Si mal no me equivoco, es el sagrario en el video que sale con una cópula que usted mandó y había un montón de gente queriendo tocar eso, ¿verdad? Ellos promueven la idolatría. Dice el inciso 1379. El sagrario, que le llaman tabernáculo, oiga, el sagrario o tabernáculo, ¿por qué le llaman tabernáculo? Porque ahí está Cristo según ellos. O sea, Cristo quedó ahí y lo dejaron ahí solo y encerrado en el sagrario.
Estaba primeramente destinado a guardar dignamente la Eucaristía para que pudiera ser llevada a los enfermos y ausentes fuera de la misa. Por la profundización de la fe en la presencia real de Cristo en su Eucaristía, la Iglesia tomó conciencia del sentido de la adoración silenciosa del Señor presente bajo las especies eucarísticas. Por eso, el sagrario debe estar colocado en un lugar particularmente digno de la Iglesia. Debe estar construido de tal forma que subraye y manifieste la verdad de la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento. Totalmente una promoción a idolatrar la hostia. Adelante, hermano Walker. Mira, al revés. Imposible callar en esta parte. Vamos a ver, si nosotros vemos el culto de la misa, que es un culto satánico, idolátrico y herético, y creo que me quedé corto, lo buscamos en la palabra de Dios, no lo vamos a ver en ningún lado. Ustedes saben que la misa fue un invento medieval. La misa no es extraída de la palabra de Dios, como nuestros cultos, que son bíblicos. La misa es un invento papista medieval. Eso es terrible. Empezamos por lo primero, porque es un culto pagano donde vienen influencias de Babilonia, del Sol Invictus y otro montón de prácticas paganas que absorbió el catolicismo. Por lo tanto, es un rito falso, no es bíblico. Solo vea lo que hacen las distintas etapas del rito y compárelo con un culto como este y se dan cuenta que no es bíblico. Número uno, eso ya empezando, pero eso ya es un desastre. Amén de todo lo que le meten, de lo que estás hablando, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿cómo engañan a la gente, verdad? Qué cosa más terrible. Cuánta gracia tiene el Señor y misericordia que nos sacó de ahí a los que estábamos ahí. Cuánta gracia sublime del Señor. Y para la gloria de su nombre. Ellos usan, digamos, todas estas técnicas que ellos tienen de la misa, es una forma de meter miedo. Entonces, el católico va y se confiesa, vive en sus delitos y pecados, y en una actitud piadosa en la misa va y aparentemente está arrepentido y toma el cuerpo y la sangre de Cristo, que es falso. Pero a los católicos no se les habla de arrepentimiento, no se les habla del perdón de los pecados y del evangelio. Otra falsedad. Entonces, falsedad sobre falsedad. Entonces, tienen esa técnica de mercadotecnia para traer a la gente que se sienta piadosa un domingo, pero no les hablan del infierno, del pecado, del arrepentimiento, y eso es muy serio. Claro. Entonces, para que hagamos una comparación entre nuestros cultos, que son bíblicos, y el culto el rito satánico de la misa. Gracias, hermano. Ellos enseñan en el inciso 1353 que el Espíritu Santo se hace presente también en el pan y el vino. Por cuestión de tiempo no voy a leer el inciso, pero sí voy a leer hermanos. El inciso 1367 dice: el sacrificio de Cristo y sacrificio de la Eucaristía son pues un único sacrificio. Dice al final: se ofreció a sí mismo una sola vez de modo cruento. Ese sacrificio verdaderamente es propiciatorio. O sea, ellos no creen que la propiciación de nuestros pecados ya fue efectuada en la cruz. Creen que sí fue efectuada en la cruz, pero cada vez que celebran la misa, hay propiciación por ese sacrificio mismo. En otras palabras, una de las más grandes herejías de la misa es que las personas obtienen perdón de pecados y alejan la ira de Dios sobre ellos, porque eso es propiciación, que Jesús absorbe la ira. Entonces, la ira de Dios está siendo absorbida a favor de esos feligreses en ese momento. O sea, si no participan de la misa, no tienen perdón de pecados. Por eso yo recuerdo muy bien, un sacerdote dijo: el que no viene a misa se va al infierno. ¿Verdad? Porque bueno, estaba, según ellos, participando de la Eucaristía, la cual le daba a la persona propiciación de pecados, perdón de pecados, alejaba la ira de Dios de ellos. En virtud entonces de la misa celebrada, los papistas reciben perdón de pecados. La ira de Dios está siendo absorbida por el sacrificio de Cristo en el altar de la misa papista. Por eso, una de las grandes diferencias y grandes reformas que se hicieron en términos de culto
fue de hecho quitar el altar. Usted va a misa, ellos no tienen el púlpito, lo tienen allá en una esquina. ¿Y qué tienen en el centro? Un altar, donde sacrifican a Jesús. Para ellos lo más importante es el altar, porque iban a sacrificar a Jesús. La misa es un sacrificio pagano, idolátrico. Hermano David. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Hermanos, bíblicamente, viendo lo que usted está enseñándonos, en la Biblia ya hay un cese de sacrificios. Vemos Hebreos 10 cuando comienza diciendo que en el pasado solo teníamos la sombra de los bienes venideros, que era eso, el continuo sacrificio para perdón de pecados. Pero bíblicamente también, Hebreos ya cuando nos menciona a nosotros, que bastó una sola ofrenda de Cristo para ser justos a los escogidos, para santificarnos, que fue el sacrificio de Cristo, fue el último sacrificio que se tenía que hacer. Bíblicamente cesó ya los sacrificios, ya nosotros no necesitamos hacer sacrificios, y cualquier iglesia que continúe haciendo sacrificios para perdón de pecados, sigue viviendo en la oscuridad. Amén. Perdón, hermano. Y luego el hermano pastor de... Ve, hermano, la Iglesia Católica, qué triste, tuvo su oportunidad histórica para reformarse con la Reforma en 1517. Pero es una iglesia tan soberbia, si es que se merece el nombre de iglesia, que no se ha reformado. La Iglesia Católica hizo una contrarreforma, por ejemplo, con el Concilio de Trento, donde agarraron todas las mentiras y las validaron en lugar de en una actitud humilde, sopesar lo que un fraile mandado por Dios como Martín Lutero, que lo han anatemizado y lo han vituperado de mil formas, ¿verdad? Tuvieron la oportunidad histórica para reformarse y no lo hicieron. Si hubieran reformado todas estas herejías de la cena que estamos estudiando y todo lo demás, pero para la gloria y honra de Dios y en su providencia, increíble que el mismo veneno, del mismo infierno, el Señor sacó a los pre-reformadores y sacó a Martín Lutero siendo un fraile agustino, porque Martín Lutero durante muchos años no fue nacido de nuevo. Era una persona iracunda, tenía un montón de defectos, hasta que él descubrió en el aposento de su cuarto un día analizando y en oración Romanos 1:17, y ahí nació de nuevo. Él descubrió el Evangelio y salió de la podredumbre católico romana para reivindicar la palabra de Dios. Fue Dios, no fue Martín Lutero. Entonces, todas estas cosas que ellos no han reformado todavía, ¿por qué el Señor permite todo eso en su providencia, que sigan practicándolo? Bueno, eso no nos interesa. Lo que nos interesa es que nosotros somos nacidos de nuevo y tenemos que seguir reformándonos conforme a la palabra de Dios, cosa que ellos no hacen. Era nada más para ese apunte histórico ahí importante. Amén. Gracias, hermano. Eso que decías de que la iglesia en su catecismo enseña de que el sacrificio no ha sido completo, no hemos sido perdonados completamente y por eso todas las semanas se celebra un sacrificio. Esa mentira no es nueva. De hecho, cuando Pablo escribe la carta a los colosenses, Pablo estaba peleando con el mismo problema. Como decimos nosotros en Costa Rica, es la misma mona pero peinada. Porque Pablo en Colosenses dice en el capítulo 2, versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y en el texto Pablo está hablando precisamente el tema de, hay falsos maestros que dicen que ustedes no están completos en Cristo, que deben también de guardar la ley. Y por eso en el versículo 10 dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y sigue dando todos los argumentos de los beneficios que obtuvimos en la muerte de Cristo. Amén. Entonces es la misma mentira, pero con otras palabras. Sí. Amén. Para concluir, quiero recalcar entonces dos cosas principales de la misa.
Muchas veces creemos que el principal problema de la misa es la transustanciación. Como hemos visto hoy, no le hemos dado tanto énfasis a eso. Para resumir las dos principales herejías de la misa, la primera es la siguiente: la misa papal desvirtúa la obra de salvación efectuada por Cristo en el madero, como bien lo citan ustedes, hermanos. Cuando el sacerdote papista toma el pan, la hostia, según ellos, se le transfiere un poder milagroso de hacer el pan y el vino, literalmente la carne y la sangre de Cristo. Esto es contrario a la naturaleza de Cristo mismo. Jesús es hombre y es Dios. Estas naturalezas no se mezclan ni se confunden, sino que permanecen lo que son, hombre y Dios. Entonces, si el pan en ese momento, literalmente el cuerpo de Cristo, entonces se está diciendo que Cristo en su naturaleza humana es omnipresente, lo cual no es cierto. Cristo es omnipresente en cuanto a su naturaleza divina. Él es Dios, pero en cuanto a naturaleza humana, Él está en el cielo y va a venir cuando Él quiera. Un principal problema que tiene entonces la misa o sacrificio es que prometen perdonar los pecados de los hombres al celebrarla, como bien apuntó el hermano pastor. El segundo principal problema que promueve entonces es la idolatría a los elementos, como ya hemos visto. Dos principales herejías atacan la cristología, desvirtúan la salvación, soteriología, desvirtúan la persona de Jesucristo, prometen perdonarles los pecados a ellos cuando eso no está escrito en la palabra de Dios. Los pecados de cualquier persona son perdonados por la fe en Cristo Jesús. Cree en Cristo Jesús y serás salvo. Yo soy la resurrección, la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es la fe en Cristo Jesús la que salva, nada más, solo la fe, solo gracia, solo en Cristo. No nuestras obras, y no dependemos de más sacrificios. Ahorita vamos a ir a un texto que de hecho citó el hermano. Entonces, por eso nuestro catecismo cierra con esa fuerte declaración. Por lo tanto, el fundamento propio de la misa no es otra cosa que una negación del único sacrificio y pasión de Cristo y una idolatría maldita. Hebreos 10:10, me encantó el hermano que se adelantó ahí con Hebreos 10:10, porque hermanos, de verdad, ojalá que si alguien escucha este en vivo y es amigo católico romano, aguante esta parte de la escritura. Hebreos 10:10 dice en adelante, y para recordar, Hebreos, el autor de Hebreos, está atacando algo también parecido, porque ellos estaban siendo tentados ¿a qué? A seguir confiando en sacrificios, ¿verdad? En ese entonces estaba el templo aún en actividad sacerdotal y ellos seguían haciendo sacrificios y el autor ataca eso, le dice, no, ya no hay más sacrificios, ya no confíen en sacrificios, ya fue un sacrificio efectuado de manera perfecta por Jesús. Él es el Cordero de Dios y Él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Teniendo eso en mente, entonces empieza el autor diciendo, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. Una vez, ya no hay más sacrificios. Sigue diciendo el 11, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. La misa con sus sacrificios no quita los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, uno solo, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Se acuerdan? La sesión de Cristo, cuando la Biblia enseña que Él se sentó, es porque Él descansó de sus obras. Él ya no hace nada para salvar a las personas, ya lo hizo. Él ya descansa. El que no está descansando ahorita es el Espíritu Santo, que está convenciendo al hombre de pecado, justicia y de juicio, y salvando a las personas y dándoles vida eterna, dándoles nueva vida, santificándolas, llevándolas a congregarse a la iglesia. Se ha sentado a la diestra de Dios, dice el verso 13, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Si crees en Jesús, Dios te ve perfecto, amado pecador. Dios te ve perfecto. Cree en Jesús.
Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Quién es el sumo sacerdote? Jesucristo. No hay más sumos sacerdotes. ¿Y cómo es el sumo sacerdote? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Él es santo, él nunca pecó. Que no tiene necesidad, oiga, cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. El autor de los Hebreos es diligente en esto y es enfático. Una y otra vez, por acá, por allá, retoma el mismo tema y dice, ya no hay más sacrificios que hacer. Olvídense de esas liturgias, olvídense de ese judaísmo, olvídense entonces de las misas. Ya no hay más sacrificios. Verso 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Ya hace más de 2000 años, Jesús fue entonces sacrificado, absorbió la ira de Dios y nos limpió con su sangre de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. No hay otro sacrificio que ningún sacerdote, obispo o pastor pueda hacer que otorgue perdón de pecados a nadie. Cuando comemos el pan y bebemos de la copa, no nos hace eso ni más ni menos perdonados, ni más ni menos justificados. Estamos celebrando lo que Jesús ya hizo a nuestro favor y los elementos, el pan y el vino, simbolizan su sacrificio y nos recuerdan cuán grande amor Dios demostró que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Él una vez más dijo, consumado es. Jesús se sentó a la diestra del Padre porque ya la obra de salvación de los hombres fue consumada. Por lo tanto, la misa papal va contra la doctrina de la ascensión de Cristo, va contra la doctrina de la salvación que Cristo bien enseña en su palabra, por gracia y por fe solo en Él. Por otro lado, entonces, la cena nos debe recordar que por el Espíritu Santo estamos unidos a Cristo, tenemos perdón para todos nuestros pecados y comunión con Él, y participaremos con Él, nos nutrimos de Él, Él nos fortalece, nos esfuerza, nos consuela cuando celebramos la cena bíblicamente. Dios nos ayude, hermanos. Oramos. Señor, ayuda a tu pueblo elegido para que escuche el Evangelio y sea atraído a la sana enseñanza de tu palabra. Oramos para que aquellos, Señor, que tú has amado de manera redentora antes de la fundación del mundo, que aún no escuchan el Evangelio, o tal vez ya lo han escuchado, Señor, oramos para que ese Evangelio dé vida en sus corazones y en sus mentes y puedan ver a la luz de tu palabra la verdad. Señor, saca a la luz las mentiras, promueve tu verdad, tu palabra es verdad. Ayúdanos a nosotros a guardar tu palabra. Concédenos que cada vez que celebramos la cena, lo hagamos con entendimiento, con agradecimiento, disfrutando de todos los beneficios que tenemos al estar unidos a Cristo por la fe y agradeciendo a tu Espíritu Santo quien nos ha hecho partícipes de todas estas bendiciones. Ten misericordia, oh Dios. Ven por tu iglesia, ven pronto. Anhelamos comer esta cena contigo en la gloria. Bendice a tu pueblo acá hoy. Concede que personas se vuelvan a Jesús en arrepentimiento y fe. Espíritu Santo, solo tú puedes hacer eso. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Bien, tenemos un espacio para café. Allá hay café. ¿Quieren ir al baño? Y ahorita empezamos con el culto. Tenemos unos 15 minutos, hermanos.